Bienvenidos a nuestro programa Impacto Comunal COVID-19, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación de la región del Biobío y del Consejo Regional. Les invitamos a compartir los antecedentes preparados para el presente capítulo. Pero hay otras personas que se puede decir viven en el COVID desde el anonimato. Son los llamados asintomáticos, aquellos que no presentan síntomas de ningún tipo, sin embargo tienen el virus. La falta de síntomas frente a una patología activa conlleva un riesgo tanto para las personas infectadas como para el público, ya que al no saber que son portadores del COVID, al desplazarse libremente pueden contagiar a muchos sin saber. Si yo tengo una persona que está contagiada de COVID y no manifiesta síntomas, es un riesgo para la población, puesto que las personas que no manifiestan síntomas pudieran no tener los cuidados suficientes a la hora de realizar sus actividades habituales. Pero en ese tenor, por supuesto que nosotros tenemos que movernos hoy día, cuando yo les señalo el modo COVID de vivir, tenemos que movernos pensando que cualquier persona con la que yo estoy es un potencial contagiado de COVID. Por ende, yo tengo que hacer lo que antes señalé, tener las medidas de precaución. Yo tengo que ser mal pensado con las personas con las que me relaciono. Siempre tengo que pensar que las personas con las que me relaciono pudieran ser un asintomático de COVID. Y por ende, esa persona debe estar con su mascarilla, yo debo estar con mi mascarilla, tenemos que tener una distancia física de al menos 1 metro. Y tenemos que estar constantemente higienizando nuestras manos y los espacios físicos y las herramientas comunes que utilizamos. Ahora bien, ¿qué proporción de casos son asintomáticos? La verdad es que no superan el 10 al 15% de los casos confirmados que hemos tenido hasta la fecha. Nosotros estamos encontrando personas asintomáticas en las búsquedas activas. La búsqueda activa es una estrategia que lo que hace es tomar una serie de exámenes a un grupo de población vulnerable o que por su condición actual tienen más riesgo de contraer el COVID, vale decir, personas que están juntas por mucho tiempo, hacinadas por alguna situación. Por lo tanto, nosotros hoy día como autoridad sanitaria estamos muy concentrados en buscar personas contagiadas asintomáticas, principalmente en centros donde hay adultos mayores, ¿cierto? Los ELEAM, que son conocidos de esa manera, hogares del Sename, algunos otros hogares donde hay personas al cuidado en su interior, residencias, instituciones con personas que se encuentran a su interior recluidas, como cárceles, centros penitenciarios, otros lugares donde hemos detectado brotes importantes por la calidad de la habitabilidad que tienen las personas. Vale decir, también nos estamos concentrando y queremos hacer búsqueda activa en zonas donde hay campamentos, por ejemplo. Todo ello con el objetivo de evitar que se produzcan contagios masivos en las personas que conviven en estos lugares, puesto que, dada la naturaleza del cómo viven, o sea, muy juntos, siempre compartiendo los mismos espacios, se pudieran dar brotes importantes en su interior. Por eso se hacen búsqueda activa y se obtienen casos de personas que todavía estaban asintomáticas al momento de la toma de examen. Asintomático fue el caso de un lajino que no tiene problemas en contar su historia y pese a no haber tenido ningún síntoma, su sufrimiento estaba en el temor diario a que estos se le presentaran y cómo le afectarían. Su nombre, Andrés Soto, de 54 años. Mi experiencia es bien simpática y un poco, si se puede decir, un poco traumante por la experiencia en sí. También lo puedo decir traumante. Mira, por una situación de que yo tenía que operarme, se me realiza un test de COVID el día anterior a mi operación. Luego, al día siguiente me voy a intervenir y me comunica Seremi de que estoy siendo positivo del COVID-19. De inmediato me piden que me venga en cuarentena obligatoria a mi domicilio. Me ofrecieron residencia, pero como yo vivo solo, decidí quedarme en mi domicilio. De ahí empieza esto traumante, entre comillas, lo digo yo, porque empecé a perseguirme desde el momento que me comunicaron de este COVID, por la información que televisivamente uno va dándose cuenta de que la gente
lo pasa muy mal, de que la gente muere. Entonces, chuta, ¿qué me va a pasar a mí? Bueno, afortunadamente comienzo esta cuarentena y durante los 14, 15, incluso 20 días, cuando me vino el doctor a dar de alta, no sentí ningún síntoma. Ahora bien, dentro de esto, lo sorprendente era que cada vez que despertaba en la mañana, chuta, ¿qué tengo? ¿Cuál es la sensación que hoy día voy a tener para enfrentar este COVID? Pero me daba cuenta que no era nada, no tenía nada, no sentía nada. Un promedio de temperatura de 35,4, 35,3 durante 20 días, 2 veces al día, sin síntomas de pérdida de dolor, dolor de cabeza, fiebre, náusea, dolor de cuerpo, nada, absolutamente nada. Hoy en día doy gracias a Dios de haber pasado esta situación de este COVID-19 asintomático. Pero ¿cómo se enfrenta esta enfermedad? Más allá si hay síntomas o no, ¿qué ocurre con las personas frente a los temores que los embargan? Es una situación completamente puntual, es muy específica porque en los casos sintomáticos, claro, la persona se siente enferma, ¿ya? Y sabe que tiene algo, pero una persona asintomática no sabe si mañana va a presentar algo, y ahí lo que explicaba, que se genera una incertidumbre en extremo, ¿cierto? Que logra generar problemas de salud mental como el insomnio, la irritabilidad, etcétera. Por la situación que se está viviendo, y no necesariamente, no principalmente por el virus, sino que tiene que ver con respecto a si me voy a morir o no, ¿cierto? Me voy a tener que aislar, como dices tú, de mi entorno más cercano, de mis seres queridos, de mis amigos, de mi familia. Entonces, por lo tanto, hablamos de que somos seres sociales, somos seres que necesitamos tener relación con el resto, y eso lo que genera también es un miedo a poder contagiar a otros. O por otro lado, como me veo asintomático, también puedo generar como este relajo, ¿cierto? De decir, a lo mejor no tengo nada, pero no sabemos cómo vaya a reaccionar físicamente la otra persona si es que se contagia con el virus que yo le puedo portar. Desde que el 3 de marzo se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en Chile, las cifras a nivel nacional no han tendido más que al alza. Esto llevó a que el pasado 21 de marzo se notificara la primera persona fallecida a causa de la pandemia en territorio nacional. Hoy ya estamos en el sexto mes del COVID-19, las cifras de muertos están en torno a los 12.000. Señalar que nosotros cuando nos referimos a las muertes asociadas a una patología, estamos hablando de letalidad, y la letalidad del COVID en nuestro país alcanza aproximadamente un 2,7% de las personas contagiadas. Ahora, este valor fluctúa entre el 1% y el 3,5% en distintas regiones de nuestro país. Cabe señalar que la región del Biobío es la región con la menor letalidad a nivel país, tiene un 1,07% de letalidad actualmente, lo que habla muy bien de la respuesta del sistema de salud que tenemos en nuestra región, que incluso ha sido destacada por el propio ministro de Salud en una visita que realizó el día de ayer, y destacando, entre otras cosas, que muchos pacientes de otras regiones del país fueron derivados a la región del Biobío, obteniendo en ella una recuperación a la enfermedad. Así que obviamente eso nos pone contentos, pero insisto que ninguna cifra debe ser para nosotros una causa de exitismo. Siempre tenemos que seguir trabajando en prevenir esta enfermedad, y cualquier muerte relacionada a esta u otra enfermedad siempre va a ser lamentable, y eso es lo que queremos evitar. ¿Cuáles son los factores de riesgo más significativos? Principalmente enfermedades cardiovasculares de base, vale decir hipertensión, diabetes. Son enfermedades que lamentablemente hoy día ocupan un lugar importante en la epidemiología de nuestro país. Antes de que llegara el COVID a nuestro país, estábamos luchando por revertir esa principal causa de muerte, que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares y que están asociadas también al estilo de vida que tienen las personas, el sedentarismo, una mala alimentación.
Estábamos en eso, trabajando fuertemente como autoridad sanitaria, hasta que nos encontramos con esta pandemia, ¿cierto? Que nos tiene hoy día en una alerta sanitaria. Y lamentablemente se relacionan estas dos situaciones, puesto que las personas que fallecen tienen esta condición principal de base. Hemos encontrado personas que son obesas, grandes fumadores, y por supuesto, lamentablemente también pudiéramos decir que acelera en algunos casos el fallecimiento de personas que ya se encontraban con una patología que estaba considerada ya como la persona como desahuciada, vale decir, algunos cánceres u otras patologías, y la llegada del COVID a esta persona pudiera también haber acelerado su condición basal de la enfermedad y por ende llevarlo a la muerte. Así es que esos serían principalmente los valores o los factores de riesgo más importantes asociados al fallecimiento de personas que se han contagiado con COVID. La experiencia vivida, sin duda, los infectados no la olvidarán nunca. Largos días hospitalizados en algunos casos y posteriormente un periodo de recuperación en una residencia sanitaria para no exponer a otros miembros del grupo familiar a contagio. Residencias que son costeadas por el Ministerio de Salud. Es el caso del comerciante lajino Juan Carlos Cuevas, quien después de estar en el complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz, terminó su cuarentena en una residencia sanitaria. Me voy a enfocar en la parte, primero, salud. Voy a tratar de quedarme unos 15 días más guardado. Usted sabe que el tiempo está complicado, frío, sí, lluvia. Entonces, es súper complicado. Entonces, voy a tratar de guardarme un poquito más. Porque igual, en la parte de medicina, yo en Los Ángeles igual preguntaba harto. Bueno, yo voy a completar con 45 días. Para las personas que están haciendo la cuarentena 14, 15 días, el servicio de salud, bien dicho, el servicio de salud, ¿cómo se llaman los chicos que andan controlando? Pero el servicio de salud les da aquí 14, 15 días que según el virus se va, ¿cierto? Sí. Pero yo consultándole y preguntándole a los doctores me decían, pero mira, Juan Carlos, esto uno para estar bien concreto, porque al último este es algo nuevo para nosotros. Nosotros preferimos que la persona sea responsable después de los 15 días o 14 días que salga de acá, ojalá haga 15 días más en su casa para estar limpiecito total. ¿Me entiendes? Porque sí, hay muchas personas que salen a los 14 días y salen al tiro a la calle. Correcto. Y lamentablemente queda algo y al último empezamos a contaminar. Perfecto. Entonces, lo que correspondería más o menos, me decía él, tú te tomas los 15 días que nosotros te tenemos acá y tú te puedes tomar 15 días si tú puedes. Si no tienes que trabajar, te los puedes tomar y vaya a quedar, pero tiquita acá. Por eso después ahora me mandan a una residencia, acá hay enfermeras, los pasa a revisar un doctor, me llama el doctor de Los Ángeles, me llaman del hospital de Laja, llaman de la parte de salud del municipio todos los días, y eso igual se valoriza mucho. Y la otra que igual le hace bien a uno conversar con personas, la parte emocional, la parte como psicológica, gracias a Dios estoy bien, estoy acá donde estoy ahora, estoy en una pieza buena, cama de 2 plazas, con televisor. Esa parte la llevo media como con duda. ¿En qué sentido? Porque no sé cómo me va a ver la sociedad y no sé yo cómo me voy a acercar a mis clientes. ¿Me entiendes? Sí. Porque sí, igual es complejo estar 45 días encerrado. Entonces uno dice, y con toda esa medicina que me metieron caleta de cosas, me metieron unos tubos, 5 tubos cada 4 horas, y cosas para... Yo sé que voy a irme limpiecito, ¿me entiendes? Pero igual hay mucha gente que de repente a uno no lo va a ver de la misma forma que lo veía antes. Pero el COVID-19 ha golpeado fuerte a muchas familias y sin tener un contagio entre los suyos, es lo que comenzó a dar a partir de mayo con la ordenanza que prohibía los velatorios en domicilios u otros lugares, fuera cual fuera la causa de muerte, limitando a 90 minutos los servicios del funeral y con un máximo de 20 personas. Esta situación se vivió el domingo 24 de mayo en Laja, con el primer deceso, el cual afectó a la familia Gallardo Figueroa, con la muerte de su madre, persona de edad avanzada que falleció producto de patologías de base. Sin lugar a dudas, estas medidas restrictivas agravaron más el dolor frente a la pérdida de un ser querido. A los pocos días en Laja se vive el segundo de los llamados funerales express,
Esta vez, la sepultación para cumplir con los tiempos se efectuó de noche, algo inédito que más agravaba el sufrimiento de la familia afectada por la partida. En este caso también era un hombre mayor con patologías de base, sin relación con el COVID. El 19 de junio fallece en San Rosendo la primera persona víctima del COVID-19, una mujer de 56 años, quien producto de una enfermedad que la quejaba, había sido hospitalizada contrayendo el COVID-19 en su ingreso a tal centro asistencial. El funeral se realiza en el cementerio de Río Claro y sin presencia de su familia, ya que todos estaban en cuarentena. Pero ¿cómo ha afectado a las familias la partida de un ser querido en esta época de pandemia, con esas medidas preventivas que no han permitido una despedida de acuerdo a los ritos y costumbres de nuestra sociedad? Los duelos en un escenario normal, para la mayoría son bastante dolorosos, ¿ya? Y en una situación en la que no se pueden generar estos ritos, estos rituales, como dices tú, que son parte de nuestra cultura, es sumamente más doloroso, ¿ya? Porque no tenemos los tiempos suficientes de poder estar con los nuestros, no podemos rodearnos de muchas personas que en un proceso doloroso serían de mucha ayuda para nosotros, ¿ya? O, por ejemplo, si no somos del círculo del núcleo familiar de la persona que pueda asistir, ¿cierto? También se generan duelos de los otros, no solamente de la mamá, papá, pareja, hermanos, sino que de los amigos, amigas que no puedan asistir a esas instancias. Entonces, en esas situaciones nos vamos dando cuenta de que el duelo, con lo complejo que es, se complejiza aún más. Entonces, es importante no patologizarlo todo, es importante no saber de que necesariamente tengo que generar algún trastorno de salud mental o algo así, sino que es pedir ayuda, es asesorarse, ya es como estar atentas a ciertos reguladores que nos van dando vista de que a lo mejor esta situación se va alargando, ya, porque el punto de quiebre entre un duelo resuelto y uno no resuelto es cuando mi vida cambia completamente, en el sentido de que no puedo, después de un tiempo, comenzar a hacer las cosas de la vida diaria de una forma normal. Okay. ¿Ya? Obviamente que en un principio no vamos a hacer las cosas de una manera normal porque estamos afectados emocionalmente y necesitamos darnos el espacio. ¿Ya? Pero después, cuando esto se va cronificando en el tiempo, ahí tenemos que poner ojo en eso. ¿Ya? Y lo importante de esto, como tú decías, de la importancia de los rituales, ¿ya? Y lo que nos ha ido limitando este escenario, es importante que nosotros también tengamos tendencia a hacer ciertos rituales que nos ayuden a cerrar eso, ¿ya? Por ejemplo, escribir una carta a la persona, ¿ya? Por ejemplo, hacer algún ritual familiar con alguna cosa, con alguna prenda personal de la otra persona, ¿ya? Pero en el fondo es como tratar de ir cerrando esos espacios, porque si no esto queda un poco en el aire y, insisto, puede generar algo a largo plazo que pueda repercutir de manera importante en nuestra salud mental, no solamente personal, porque como somos seres sociales vivimos con otras personas, y eso también involucra a la familia, a las personas con las que nosotros nos rodeamos. Sin duda, la pandemia ha golpeado nuestra sociedad más allá de lo sanitario. Sus repercusiones han sido muchas, sus huellas están entre nosotros y con seguridad permanecerán en nuestra memoria. Les agradecemos haber compartido nuestro programa Impacto Comunal COVID-19 gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación de la Región del Biobío y el Consejo Regional. Las expresiones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal ni de la fuente de financiamiento.